Las notas del órgano sonaban fuerte en la Catedral de San Miguel. Yo estaba parada en el altar, con las manos temblando sobre mi vestido de novia color marfil. Había como 200 personas mirándome, amigos, familia, compañeros de trabajo, todos esperando a que me convirtiera en la esposa de Nathaniel Reed. El sol de la mañana entraba por los vitrales, pintando el piso de mármol con sombras de colores. Pero mi corazón no latía de emoción. Sentía un golpe fuerte por dentro, una verdad que me rompía el alma. ¿Desde cuándo me estaban mintiendo? Entre toda la gente, vi a mi mamá sentada en la primera fila. Llevaba un vestido verde esmeralda, con una sonrisa perfecta. Se veía como la mamá más orgullosa del mundo. Hace apenas 24 horas, yo hubiera creído en esa sonrisa. Hace 24 horas, todavía pensaba que las mamás cuidaban a sus hijas y que el amor era algo sagrado. Nathaniel me apretó la mano. Sus ojos azules me miraban con lo que yo antes pensaba que era amor. ¿Estás lista, Celeste? Me susurró con esa voz tranquila que me enamoró hace 3 años. Lo miré. Su cara, esa quijada marcada que tantas veces acaricié, esa boca que me prometía amor eterno. Y entonces lo vi todo claro. Sí, estoy lista, le dije firme, aunque por dentro sentía que el corazón se me caía a pedazos. Más lista de lo que crees. 3 meses antes, yo era feliz. De verdad feliz, sin imaginar nada de lo que vendría. Me llamo Celeste Marán Darren, tengo 28 años, y creía que ya tenía la vida resuelta. Era la hija ejemplar que mis papás soñaban. Me gradué con honores de Georgetown en literatura. Trabajaba como editora senior en una editorial importante. Y acababa de comprometerme con Nathaniel Reed, el niño perfecto del vecindario. Nuestro compromiso parecía de película. Nathaniel tenía 31 años, era muy guapo, hijo de un juez y de una señora muy famosa por ayudar a los demás. Trabajaba como abogado en una de las firmas más grandes de Washington, manejaba un BMW, y me pidió matrimonio en el Kennedy Center durante el intermedio de El Lago de los Cisnes, mi ballet favorito. Van a tener una vida hermosa, me dijo mi mamá Diana esa noche, mientras admiraba el anillo con un diamante enorme que brillaba como una estrella. Los Reed son una familia muy importante. Lo hiciste bien, hija, me dijo sonriendo. Ahora veo que lo que dijo no fue serás feliz o te ama mucho, sino lo hiciste bien. Como si me hubiera casado con el hombre correcto por conveniencia, no por amor. Mi papá, el pastor William Darren, fue más reservado, pero también se notaba contento. Siempre ha hablado de valores y familia en la iglesia. Ver a su única hija casándose con alguien de una familia tan reconocida era como la prueba de todo lo que predicó durante 30 años. Nathaniel es un buen hombre, me dijo abrazándome después de la cena. Veo cuánto te quiere, y lo más importante, cuánto lo quieres tú. Esa palabra, amor, pronto se volvería amarga en mi boca. La organización de la boda nos tomó los siguientes 2 meses. Mi mamá se metió en todo con tanta emoción que me daba ternura, pero también me agotaba. Ella quería controlar todo, las flores, la comida, la música, incluso las citas para medirme el vestido. Es el sueño de toda mamá, decía mientras hojeaba revistas y hacía llamadas sin parar, queriendo que mi boda fuera perfecta. Yo le agradecía su ayuda, aunque a veces no respetaba lo que yo quería. Si le decía que prefería flores silvestres para mi ramo, ella decía que no, que mejor rosas blancas con piñas. Yo quería un cuarteto de cuerdas, ella contrató una orquesta completa. Le dije que quería escribir mis propios votos, pero me convenció de que los tradicionales sonaban más elegantes. Créeme, mi amor, me decía mi mamá con esa sonrisa que yo había heredado de ella. Mamá sabe lo que hace. Nathaniel parecía divertirse con nuestra forma de ser en familia. A veces llegaba sin avisar y se ganaba a mis papás con historias de su trabajo en la firma de abogados o echándole flores a la comida de mi mamá. Él y mi mamá pasaban ratos largos en la cocina, mientras yo terminaba llamadas de trabajo o revisaba manuscritos. Sus risas se escuchaban por toda la casa colonial que rentábamos. Tu mamá es increíble, me dijo una noche, mientras caminábamos por Meridian Park, el mismo lugar donde me pidió que fuera su novia. Siempre ha sido así, le respondí, tomándole la mano.
Desde que era niña se encargaba de que mis fiestas de cumpleaños salieran perfectas. Cada detalle lo cuidaba como si fuera lo más importante, y siempre le salían bien. Se detuvo y me miró de frente, poniendo sus manos en mi cara como si fuera algo precioso. Debería haberme dado cuenta de que hablaba mucho de mi mamá. Debería haber notado cómo la miraba cuando ella se reía, o como siempre sabía que vino llevarle para hacerla sonreír. Pero yo estaba muy enamorada. Y el amor, estaba empezando a entender, te ciega como no tienes idea. La primera señal de que algo andaba mal llegó 3 semanas antes de la boda. Había pasado a casa de mis papás después del trabajo para revisar dónde se iba a sentar cada invitado. Llevaba los brazos llenos de tarjetas de confirmación y mi mochila con manuscritos. Cuando entré por la puerta, la casa estaba muy callada, raro en ellos. «Mamá, papá», y grité, dejando las cosas en la entrada. Desde la cocina escuché: «Hola, mi amor». Era la voz de mi mamá, pero sonaba rara. Como agitada. Casi nerviosa. La encontré junto al fregadero, de espaldas, lavando platos que ya se veían limpios. Su cabello, que siempre tenía perfecto, estaba hecho un desastre. Y cuando volteó a verme, tenía las mejillas rojas. «Ay, Celeste, mi vida, no sabía que llegarías tan temprano». «Mamá, son las 6:30. Siempre vengo a esta hora los miércoles». «Y sí, claro», dijo mientras se secaba las manos con un trapo, evitando mirarme a los ojos. «Tu papá está en junta de la iglesia». Algo no me cuadraba. No sabía qué, pero había algo raro. La cocina olía distinto. No eran sus típicas velas de vainilla, era un olor más fuerte, como de loción cara de hombre. ¿Había alguien aquí?, le pregunté mientras me sentaba en la isla de la cocina con las tarjetas. No, solo yo», contestó mientras volvía al fregadero. «¿Y tu día qué tal, mi amor?», me dijo, intentando sonar normal. Estuve a punto de dejarlo pasar. Casi. Pero entonces noté algo sobre la barra, una taza de café de la vajilla de porcelana que solo usamos con invitados especiales. Y todavía estaba caliente. «Mamá, ¿de quién es esta taza?». Sus hombros se pusieron tensos. «Ah, mía, claro, me hice un té», respondió rápido. Estaba cansada y necesitaba cafeína, pero su mentira se sintió como un cable de alto voltaje entre nosotras. Mi mamá nunca fue buena para mentir. Yo la conocía de memoria. Sabía cuando no podía sostenerme la mirada, cuando le temblaba la voz o cuando lavaba platos sin sentido. Pero era mi mamá. La quería. Confiaba en ella. Así que decidí dejarlo pasar. «Ok», le dije, abriendo una de las tarjetas. «Vamos viendo cómo vamos a sentar a todos». La noche siguió como si nada, pero algo había cambiado. Vi a mi mamá checando el celular a cada rato, tamborileando los dedos sobre la mesa como si estuviera nerviosa. Y cuando Nathaniel me mandó un mensaje a las 8 diciendo que iba a trabajar hasta tarde y que nos veríamos mañana, noté cómo a ella se le quitó toda la tensión del cuerpo. Como si hubiera soltado el aire que tenía guardado. La segunda señal llegó una semana después. Nathaniel andaba distante. Decía que el trabajo lo tenía agobiado. Ya había cancelado 2 veces nuestras cenas de los jueves y ni siquiera fue a probar los pasteles para la boda. Cuando llamé a su oficina, su secretaria me dijo que ya se había ido. Así que manejé hasta su departamento en Georgetown. Vivía en un edificio elegante con portero, que ya hasta sabía mi nombre. El elevador al piso 15 se me hizo eterno. Toqué la puerta. Nada. Usé mi llave. «Nathaniel, ¿estás bien?». Todo estaba oscuro, pero su coche sí estaba en el estacionamiento. Lo volví a llamar mientras caminaba por el lugar que ya habíamos empezado a planear cómo decorar después de la luna de miel. La sala estaba vacía. Pero había una copa de vino en la mesa. Solo una, con marcas de labial. Un color que yo no usaba, Nathaniel, dije, mientras intentaba abrir la puerta de su cuarto. Pero estaba cerrada con llave. Qué raro. Él nunca cerraba esa puerta con seguro.
Estoy aquí, respondió desde adentro, su voz sonaba apagada, diferente. No me siento bien, Celeste. Creo que tengo una intoxicación. ¿Quieres que entre? Puedo ayudarte. No, no. No quiero que te contagies. Te llamo mañana, ¿sí? Está bien. Me quedé parada un buen rato frente a esa puerta cerrada. En los 3 años que llevábamos juntos, Nathaniel nunca se había negado a que lo cuidara si se sentía mal. De hecho, era de esos que con cualquier dolor de cabeza quería apapacho y atención. Pero otra vez elegí confiar en lugar de dudar. Recupérate pronto, le dije a la puerta. Te quiero. Yo también, respondió, pero su voz tardó. Se sintió falsa. Lejana. La verdad tiene una forma muy fea de salir a la luz. Como el agua que se filtra por las grietas hasta que lo arruina todo. Y 2 días antes de mi boda, me cayó encima como un tsunami. Estaba en la oficina, intentando concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval, cuando sonó el teléfono. Era mi mamá. Celeste, mi vida, ¿me puedes hacer un favor? Claro, dime. Olvidé unos programas de la boda en el coche. Estoy comiendo con la señora Chin del comité de flores. ¿Podrías pasar a la casa por ellos? Están en el asiento del copiloto, en un sobremanila, en el Mercedes. No te preocupes, ahorita voy. Me tomó unos 20 minutos llegar a casa de mis papás por el tráfico de Washington, D.C. Usé mi llave para entrar y me estacioné detrás del coche de mi mamá. Como siempre, el Mercedes estaba sin seguro. En nuestro vecindario eso era normal. Abrí la puerta del copiloto y ahí estaba el sobre, tal como dijo. Pero justo cuando lo iba a agarrar, algo entre los asientos me llamó la atención. Era una libretita de piel negra. Nada raro, salvo que en la portada tenía mi nombre escrito con la letra de mi mamá. Sentí un escalofrío. Me temblaban las manos mientras la abría. La primera página tenía fecha de 3 meses atrás, justo cuando anunciamos el compromiso. Nathaniel Reedes, con quien debía haberme casado. Guapo, exitoso, y de la familia perfecta. Pero me conformé con William y su vida de pastor. Tal vez aún no es tarde. Tal vez merezco algo bonito por una vez en la vida. La libreta se me cayó de las manos. Me quedé sentada en el asiento del coche, viendo su letra, mientras sentía que el mundo se me ladeaba. La recogí, con las manos temblorosas, y seguí leyendo. Me mira como William lo hacía antes de que los años lo volvieran aburrido. Cuando Nathaniel dice que le gusta cómo me visto o lo que cocino, me siento deseada otra vez. Hoy se quedó después de que Celeste se fue a trabajar. Platicamos horas de literatura y viajes. Me dijo que yo no pertenezco a esta vida de pueblo. Tiene razón. Sé que está mal. Sé que si Celeste se entera, le rompería el corazón. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió, por amor, no por obligación? Página tras página, entrada tras entrada. Todo escrito con esa letra perfecta de mi mamá. Contaba cómo poco a poco fue enamorando a mi prometido. Cómo él respondió. Cómo se besaron. Hicimos el amor en su departamento mientras Celeste estaba en su club de lectura. Me dijo que soy la mujer más apasionada que ha tenido. Me sentí viva otra vez. Nathaniel dice que después de la boda encontraremos la manera de estar juntos. Que casarse con Celeste es lo que todos esperan de él, pero que su corazón ya es mío. La última entrada tenía fecha de ayer. Mañana por la noche, la víspera de la boda, vendrá mientras William está en la junta de despedida de soltero. Será nuestra última vez antes de que Celeste sea su esposa. Después tendremos que tener más cuidado. Pero ya es muy tarde para arrepentirnos. Cerré el cuaderno. Me quedé ahí, inmóvil. Afuera, la vida seguía igual. Los aspersores regando el pasto, los niños en bici, los perros ladrando. Todo normal. Mientras yo me enteraba de que mi mundo estaba hecho pedazos. ¿Desde cuándo? La pregunta no paraba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaban viéndome la cara? Pensé en todas las cenas donde ellos se sentaban uno frente al otro.
En todas las reuniones familiares donde intercambiaban miradas que yo nunca supe leer bien. Pensé en mi papá, emocionado por llevarme del brazo al altar mañana. Sin saber que su esposa se estaba acostando con el hombre que yo iba a casar, pensé en todas las formas en que esas dos personas, las que se suponía que más me amaban en el mundo, me habían mentido, manipulado y traicionado. Fue ahí cuando por fin solté el llanto. Lágrimas calientes, llenas de rabia, que sabían a sal y a pura traición. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que el rímel se me escurrió por las mejillas en chorros negros. Lloré hasta quedarme vacía, y después, solo me quedó una claridad fría, dura como el hielo. Ellos se habían elegido el uno al otro. Antes que a mí. Ahora era mi turno, me iba a elegir a mí antes que a cualquiera de ellos. No regresé a casa esa noche. En vez de eso, fui al Hotel Willard Intercontinental, me registré con un nombre falso, pagué en efectivo y le dije al recepcionista que venía a darle una sorpresa a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira me salió sin esfuerzo. Al parecer, estaba empezando a ser tan buena para engañar como mi mamá y como Nathaniel. Ya en la habitación, extendí todo en la cama king size, como si fuera una detective organizando las pruebas de un caso. El diario de mi mamá. Capturas de pantalla de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Nathaniel. Habíamos juntado nuestras cuentas para los gastos de la boda, así que empecé a ver más cosas que había ignorado por amor. El olor de esa colonia cara en la cocina de mis papás. El lápiz labial en la copa de vino del departamento de Nathaniel. Su repentina habilidad para escoger el vino favorito de mi mamá. Y como los dos insistieron tanto en que dijéramos votos matrimoniales tradicionales. Claro, no querían que yo escribiera los míos y dijera algo que los delatara. Pedí servicio a la habitación. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, comiendo una pasta carísima mientras planeaba cómo arruinarles la vida. La Celeste de antes hubiera hablado con ellos en privado. Hubiera llorado, pedido explicaciones, y tal vez, hasta se habría dejado convencer de perdonarlos. La Celeste de antes creía en las segundas oportunidades y en que el amor todo lo puede. Pero esa Celeste ya no existía. Esa Celeste murió en el asiento del Mercedes, leyendo el diario de su mamá mientras su mundo se hacía pedazos. La nueva Celeste entendía que hay traiciones tan grandes que no se pueden arreglar en privado. Ya no se trataba solo de una mamá infiel o un prometido infiel. Se trataba de dos personas que se habían puesto de acuerdo para humillarme, que pensaban seguir su relación después de que yo me casara. Que no solo me habían quitado mi felicidad, sino también mi dignidad. ¿Querían jugar sucio? Perfecto. Yo también podía jugar. Y aprendí de la mejor. Llamé a mi asistente de Meridian Publishing. Jenny, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes hacer una lista de todos los invitados que van a venir a mi boda mañana? Claro. ¿Todo bien? Todo está perfecto, le dije, y por primera vez en días, era verdad. Solo quiero asegurarme de que todos tengan la información completa para mañana. Después llamé a mi ex roomie de la universidad, Priya, que ahora trabajaba como periodista freelance en Nueva York. Celeste, por Dios. Tu boda es mañana. ¿Estás nerviosa? Estoy súper emocionada, dijo Priya. Priya, necesito un favor y necesito que no hagas preguntas. Ok, su voz cambió, sonó más seria. ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés mañana en la Catedral de San Miguel con tu cámara y tu credencial de prensa. Va a pasar algo importante, y quiero que quede grabado. Celeste, me estás asustando. Yo no soy la que debería estar asustada. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi papá, sabiendo que andaba ocupado con la organización de la despedida de soltero. Celeste, mi amor, no deberías llamarme. ¿No dicen que es de mala suerte que el papá de la novia hable con ella la noche antes de la boda? Papá, dije, y la voz se me quebró tantito. Te quiero mucho. Pase lo que pase mañana, quiero que recuerdes eso, y que nada de esto es tu culpa. Hija, ya me preocupaste. ¿Qué está pasando? No pasa nada, papá. Todo por fin va a estar bien. Colgué y me quedé en silencio, sola en el cuarto de hotel,
un buen rato. Pensaba en la justicia y la venganza, y como no son lo mismo. Venganza es hacer daño. Justicia es decir la verdad. Mañana, yo iba a hacer justicia. Y lo haría con una sonrisa. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra familia global. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias épicas de venganza. Ahora sí, seguimos. Me desperté al amanecer y pedí un café al servicio de habitaciones. Me acerqué a la ventana en bata, viendo cómo el sol pintaba de dorado y rosa todo Washington D.C. En 6 horas, se suponía que iba a convertirme en la señora Nathaniel Reed. Pero no. Iba a convertirme en algo mucho más fuerte, una mujer que ya no se dejaba ver la cara. Mi teléfono no había parado de sonar con mensajes de mi mamá. Buenos días, mi hermosa novia. Espero que hayas dormido bien. No sabes cuánto me emociona verte caminar por el pasillo hoy. Las flores están perfectas. Los músicos ya están afinando. Todo está justo como debe ser. Te amo muchísimo. Hoy será el mejor día de tu vida. Cada mensaje se sentía como si me clavaran un cuchillo, pero cubierto en seda. A las 9, me metí a bañar con agua bien caliente, como queriendo borrar a la mujer que antes era. Al salir, me vi en el espejo. Pero de verdad me vi. Tal vez por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, igualito al de mi mamá. Mis ojos azules, como los de mi papá. Mi cara, que siempre habían dicho que era bonita, pero nunca algo fuera de lo común. Hoy, iba a ser extraordinaria. Manejé despacio hacia la catedral, tomando la ruta más larga por el centro de Washington. Era una mañana fresca y clara, perfecta para una boda. La catedral de San Miguel se veía majestuosa bajo la luz del sol. Sus torres góticas apuntaban al cielo como si fueran oraciones de piedra. Ya empezaban a llegar los autos. Invitados, proveedores, familiares, todos preparándose para lo que pensaban que sería una celebración. Aparqué detrás de la catedral y me quedé unos minutos en el carro, mirando a la gente que conocía de toda la vida, preparándose para mi gran día. Ahí estaba la señora Chin del Comité de Flores. El señor Rodríguez, nuestro vecino desde hace 20 años. Los amigos de Nathaniel de la universidad, riéndose y acomodándose la corbata. Toda esa gente que se había tomado el tiempo para venir a acompañarme, también merecía saber la verdad. Agarré mi vestido de novia, mis zapatos y mi bolsita de maquillaje. Entré por la puerta lateral que llevaba a la sala donde se preparan las novias. Ya había bastante movimiento. Mi madrina, Kathleen, colgaba su vestido. Y mis 2 damas de honor estaban sirviendo café y acomodando las flores. Es celeste, dijo una de ellas al verme. Kathleen corrió a abrazarme. ¡Ay, Dios mío! Te ves hermosa. ¿Cómo te sientes? Como si hoy fuera a cambiarlo todo, le respondí. Y era lo más sincero que había dicho en días. ¿Dónde está tu mamá? Pensé que ya estaría aquí. Revisé mi celular. No tenía mensajes nuevos de Diana desde los mensajes melosos de buenos días. Seguramente está en casa arreglándose, le dije. Ya sabes cómo le gusta que todo esté perfecto. Lo que no le dije fue que sabía perfectamente dónde estaba mi mamá. Había estado rastreando el celular de Nathaniel desde anoche con nuestra cuenta compartida. Pasó la noche en la casa familiar y salió a las 6:30 de la mañana. Seguramente para que no la vieran ni los vecinos ni mi papá. Una última traición, como para despedirse. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, sentí una calma extraña. La seda marfil se deslizaba sobre mi piel como si fuera una armadura. Y cuando abotonaron esos pequeños botones de perla en mi espalda, sentí que me estaba convirtiendo en otra persona. Alguien más fuerte. El vestido, claro, fue elección de mi mamá. Un vestido tradicional, corte A, mangas largas, cola larga de catedral y lleno de bordados con cuentas. Yo quería algo más moderno y sencillo, pero Diana insistió. Ese vestido se va a ver increíble en las fotos. La elegancia nunca pasa de moda, dijo.
Ahora entendía por qué le importaba tanto cómo me veía. Quería que luciera perfecta, para las fotos de la humillación de su yerno. Kathleen me colocó el velo. Era el mismo que usó mi abuela, de esos que llegan hasta la punta de los dedos. Estás deslumbrante, Celeste. Nathaniel se va a morir cuando te vea. Eso espero, susurré. A las 11:30 llegó el fotógrafo para las fotos antes de la ceremonia. Sonreí y posé. Él pensaba que estaba capturando momentos felices, pero en realidad estaba tomando fotos de una mujer lista para la guerra. A las 11:45 llegó mi papá. «Hola, hermosa», dijo desde la puerta, con su smoking negro y el cabello plateado perfectamente peinado. A sus 58 años, el pastor William Darren seguía siendo un hombre alto, atractivo y querido por todos. Pero su mundo estaba a punto de venirse abajo. «Te ves increíble, hija», me dijo con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que mi niña ya se va a casar». Las damas de honor y el fotógrafo se alejaron para darnos privacidad. Tomé las manos de mi papá. Las mismas manos que habían bendecido a muchas parejas, que me cuidaron de niña, que me enseñaron a manejar, a rezar, a creer en la bondad. «Papá, tengo que decirte algo antes de que caminemos al altar». «Claro, hija». «¿Qué pasa?» Saqué el diario de mi mamá del bolso y se lo puse en las manos. Lo encontré ayer en su coche. Él lo abrió, confundido, pero su expresión cambió cuando empezó a leer. El color se le fue del rostro. Se le abrieron los labios del impacto y le empezaron a temblar las manos. «Celeste», susurró. «Esto no puede ser». «Y lee las fechas, papá. Lee todo». Se dejó caer en una silla, con el diario en la mano, leyendo página tras página sobre la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, el vestido se extendía como si fuera crema derramada. «¿Desde cuándo lo sabes?», y me preguntó. «Y desde ayer». «Lo siento, papá. De verdad lo siento». Me miró. A ese hombre que había dedicado su vida a predicar sobre la familia y el matrimonio, le vi romperse por dentro. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Vamos a caminar por ese pasillo», dije firme. «Vamos a dejar que todos vean quiénes son en realidad Diana Darren y Nathaniel Reed». «Celeste, no, piensa bien lo que vas a hacer». «El escándalo, la humillación». «La humillación no es nuestra, papá. Es de ellos». Mi papá me miró fijamente durante un buen rato. Se notaba que estaba luchando con 30 años de enseñanzas que le decían que los problemas de familia se arreglan en privado, en silencio, a puerta cerrada. «Hay 200 personas allá afuera», dijo. 200 personas que nos quieren y que merecen saber la verdad antes de ver lo que creen que es una ceremonia sagrada. «¿Y tu reputación?». «Mi reputación será la de alguien que no se deja ver la cara, alguien que elige la dignidad en lugar del silencio». Unos golpecitos en la puerta nos interrumpieron. 5 minutos. Avisó el coordinador de la boda desde afuera. Papá se puso de pie con dificultad, las piernas le temblaban. Por un momento pensé que se iba a caer, pero se enderezó, alzó los hombros y me miró con algo que parecía orgullo. «Eres más valiente que yo», dijo bajito. «Aprendí de los mejores», le contesté. Me ofreció su brazo y los dos caminamos hacia las puertas del santuario. A través del vidrio se veía la catedral llena, invitados, amigos y familiares que vinieron de todo el país para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y piñas, justo como quería mamá. El cuarteto de cuerdas tocaba el canon de Pachelbel, llenando el lugar con una melodía elegante. Nathaniel estaba ahí, parado en el altar, con su traje perfecto, viéndose como todo un abogado exitoso y un prometido ideal. A su lado, sus amigos sonreían, felices. En la primera fila, mi mamá se veía radiante con su vestido verde esmeralda, secándose las lágrimas con un pañuelito de encaje. Parecía la típica madre orgullosa de la novia, conmovida por la felicidad de su hija. El coordinador abrió las puertas y empezó la música nupcial. Mis damas de honor caminaron por el pasillo, todas con vestidos rosa claro, sonriendo a los invitados mientras tomaban su lugar. Luego cambió la música, la marcha nupcial.
Toda la iglesia se puso de pie. ¿Lista?, susurró papá. Lista, le dije. Entramos y sentí los ojos de todos encima de nosotros. Las cámaras. La gente susurraba que me veía hermosa. El rostro de Nathaniel se iluminó al verme, sus ojos azules llenos de lo que parecía amor verdadero. Mamá presionaba su pañuelo contra los ojos. La imagen perfecta de la mamá emocionada. Qué buenos actores los dos, pensé. Deberían estar en Broadway, no en mi vida. Llegamos al altar y papá puso mi mano en la de Nathaniel antes de irse a sentar. Ese gesto que supuestamente representa que un hombre le entrega a su hija a otro, pero yo sentí como si me estuvieran entregando al enemigo. Queridos hermanos, empezó el pastor Jenkins, estamos aquí para ser testigos de la unión entre Nathaniel William Reed y Celeste Marianne Darren en santo matrimonio. Lo dejé hablar, siguiendo todo el rito tradicional, esperando el momento. Nathaniel me apretó la mano y yo le respondí el apretón. En la primera fila, mi mamá nos miraba con orgullo. No tenía ni idea de lo que estaba por pasar. Y el matrimonio no debe tomarse a la ligera, dijo el pastor, sino con respeto, conciencia y de acuerdo con los propósitos que Dios estableció. Perfecto, pensé. Hablemos de respeto y propósitos divinos. Si alguien tiene una razón válida para que estas dos personas no se casen, que hable ahora o calle para siempre. Ese era el momento. El momento que había planeado. Pude haberlo dicho todo ahí mismo. Pero me quedé callada. Dejé que el pastor Jenkins siguiera con los votos, los anillos, todo. Quería que se sintieran seguros. Que creyeran que todo estaba saliendo como ellos querían. Nathaniel, dijo el pastor, ¿aceptas a Celeste como tu legítima esposa? Para amarla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, renunciando a todas las demás. ¿Hasta que la muerte los separe? Nathaniel me miró directo a los ojos y dijo con voz firme, sí, acepto, y dejo a todos los demás. La mentira fue tan grande que casi me hizo reír. Celeste, ¿aceptas a Nathaniel como tu legítimo esposo? Para estar con él en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y lo malo, dejando a todos los demás hasta que la muerte los separe? Ese era mi momento. Podía decir sí y ser parte de esta farsa, o podía decir la verdad y destruir todo. Miré a la gente, todos con caras felices, emocionados. Vi a mi papá en la primera fila, con los ojos diciéndome, sé fuerte. Vi a mi mamá, fingiendo estar conmovida mientras se limpiaba los ojos con un pañuelo. Y en realidad, dije, y mi voz sonó fuerte y clara por todo el sonido de la iglesia. Tengo algo que decir antes. La catedral se quedó en completo silencio. Hasta los músicos dejaron de tocar. Nathaniel me apretó la mano, su sonrisa empezó a desaparecer. ¿Celeste? Y el pastor Jenkins me preguntó, confundido. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, le respondí. Me volteé hacia la gente. Todos me veían confundidos. Antes de hacer la promesa más grande de mi vida, quiero ser totalmente honesta. Nathaniel me apretaba la mano con fuerza. Celeste, ¿qué estás haciendo? Solté su mano, me acerqué un poco más al micrófono. Mi mamá se quedó quieta, con el pañuelo olvidado en las piernas. Gracias a todos por venir, dije, con voz firme. De verdad significa mucho para mí que estén aquí, creyendo que hoy sería el día más feliz de mi vida. Empezaron los murmullos. Alcancé a ver a mi amiga Priya con la cámara, lista para grabar. Pero he aprendido que no hay finales felices si no hay verdad. Y hay algo que todos deben saber antes de que sigamos. Nathaniel intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. Ayer descubrí que mi prometido y mi mamá tienen una aventura. La catedral explotó en suspiros y murmullos. Alguien tiró su programa. Vi cómo el papá de Nathaniel se ponía blanco al mirar a su hijo. Encontré el diario de mi mamá. Ahí hablaba de todo. 3 meses de mentiras, de encuentros secretos, de traiciones. 3 meses burlándose de mí. Mi mamá se levantó de golpe, con la cara roja. Celeste, ya basta con tus tonterías.
Siéntate, Diana. Le gritó mi papá, que también se había levantado. Su voz sonó fuerte, como cuando daba sus sermones. Mi mamá se sentó de nuevo como si la hubieran empujado. Nathaniel trataba de arreglarlo. Todos, por favor. Esto es un malentendido. ¿Malentendido? ¿Qué pasarán la noche juntos en casa de mis padres mientras mi papá estaba fuera en su despedida de soltero? Pregunté, fuerte y claro. La gente empezó a murmurar otra vez, sorprendidos. Nathaniel se puso pálido. ¿También es un malentendido que hayas usado nuestra tarjeta de crédito para comprarle vino caro a mi mamá? Vino que ella mencionó en su diario como su favorito mientras estaban juntos. El juez Reed ya estaba de pie, viendo a su hijo con una mezcla de horror y coraje. Nathaniel, dime que no es cierto, le dijo. Nathaniel miraba por toda la catedral con una expresión de desesperación, como si pudiera ver cómo su reputación, su carrera y toda su vida se le estaban cayendo a pedazos frente a todos. Lo puedo explicar, dijo. Ah, sí. Pues explícamelo, le respondí con una voz dulce, pero llena de veneno. Explícale a tu papá, a tus amigos, a todos los que pensaban que eras un hombre decente, cómo terminaste seduciendo a la mamá de tu prometida. Explícame cómo pensabas casarte conmigo mientras seguías tu relación con ella. El silencio fue tan fuerte que hasta me zumbaban los oídos. Todos en la iglesia lo miraban, esperando que dijera algo, pero no tenía nada que decir. No había discursos bonitos, ni excusas con palabras elegantes. Solo la verdad, tan fea como era, ahí al descubierto. Mi mamá, sentada en la primera fila, ya estaba llorando. Pero no eran lágrimas lindas ni de emoción. Eran sollozos feos, desesperados, de alguien que sabe que lo perdió todo. Es Celeste, dijo entre llantos. Por favor, no entiendes. Claro que entiendo, le contesté, volteando a verla. Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un buen precio para sentirte deseada otra vez. Entiendo que viste a mi prometido y pensaste que tú lo merecías más que yo. Eso no era lo que quería, balbuceó. O no, lo que no querías era que te cacharan, le dije. El ambiente se llenó con la verdad, como humo denso. Mi mamá se dejó caer en la banca, y su vestido verde, que antes se veía elegante, ahora solo parecía ridículo y desesperado. Miré a la gente. Familiares, amigos, colegas, personas que me vieron crecer. En sus caras vi de todo, sorpresa, enojo, tristeza. Pero nadie me vio con lástima. Eso era lo importante para mí. No iba a dejar que me vieran como una víctima. Quiero que todos sepan que esto no lo hice por venganza, dije fuerte y claro. Lo hice por la verdad. Porque no pienso construir mi vida sobre mentiras. Y porque me elijo a mí misma antes que a dos personas que decidieron elegirse entre ellos. Entonces empecé a caminar por el pasillo. Mi vestido iba arrastrándose detrás de mí como si fuera una reina. Al pasar por la primera fila, me detuve frente a mi papá. Papá, siento que tuviste que enterarte así, pero no me arrepiento de que lo hayas sabido. Él asintió, con lágrimas en los ojos, pero su mirada llena de orgullo. Te amo, hija. Hiciste lo correcto, me dijo. Le di un beso en la frente, que me supo a sal y tristeza, y seguí caminando. Detrás de mí, todo era un caos. Nathaniel trataba de explicarse con su papá, los invitados ya se habían parado y hablaban entre ellos, algunos señalaban, otros solo se cubrían la boca. Mi mamá lloraba con la cara entre las manos mientras la señora Chin, del comité de flores, la veía con cara de asco. Pero yo no volteé. Salí por las puertas grandes de la catedral con la cabeza en alto, mi vestido ondeando como una bandera de libertad. Ya afuera, en el estacionamiento de la Catedral de San Miguel, me quedé parada junto a mi coche, respirando el aire fresco de octubre. Me sentía más ligera que en meses. Desde adentro todavía se oían los gritos, los llantos y el movimiento de sillas. Todos tratando de entender qué había pasado. Mi celular vibraba con llamadas y mensajes. Los ignoré, excepto uno. Era Priya. No inventes, Celeste. ¿En serio lo hiciste? ¿O lo grabaste todo? Cada segundo.
Mi editor va a explotar cuando vea esto. Va a estar en todas partes hoy en la noche. Perfecto. ¿Estás bien? O sea, de verdad bien. Me tomé un momento para pensarlo, ahí parada, en un estacionamiento vacío, con mi vestido de novia puesto, después de haber destruido 2 vidas, y tal vez mi reputación. Estoy perfecta, le dije. Y lo sentía de verdad. En una hora, toda la historia ya se había regado por nuestras redes. En 3, ya estaba en las noticias locales. En 6 horas, el hashtag #venganza de boda era tendencia, y el video de Priya estaba por todos lados. La gente lo analizaba, repetía mis frases, y compartía su apoyo. Las reacciones fueron aún más fuertes de lo que imaginé. El juez Reed incluso mandó un comunicado diciendo que su hijo se tomaría una licencia indefinida por motivos personales. La carrera de Nathaniel se había terminado. Ningún despacho de abogados en Washington, D.C. iba a querer trabajar con él después de esto. Esa misma noche, recibí una carta escrita a mano por Victoria Reed, la mamá de Nathaniel. Querida Celeste. No tengo palabras para decirte cuánto me duele lo que hizo mi hijo. Pero también quiero decirte cuánto admiro tu valentía. No merecías esta traición. Quiero que sepas que siempre contarás con mi respeto y apoyo. Con mucho pesar. Victoria. La gente de la iglesia de San Miguel también se unió a mi papá de una forma que me hizo llorar. Para el domingo en la noche, más de 100 personas nos habían llamado o visitado para darnos su apoyo y decirnos que lo que pasó fue una verdadera vergüenza. Pero lo que más me dio satisfacción fue la reacción del grupo social de mi mamá. Todas esas mujeres a las que ella trató de impresionar durante años con su matrimonio perfecto y su hija ejemplar, dejaron de hablarle. En menos de un día, le pidieron que dejara 3 juntas de organizaciones benéficas. Ya nadie la invitaba a comer. Su celular dejó de sonar. Diana Darren, que siempre se mostraba como la esposa perfecta de un pastor, ahora era el chisme del momento. Todos la veían con sorpresa o murmuraban a sus espaldas donde quiera que iba. Me llamó muchas veces, pero no contesté ninguna. Todas se fueron al buzón de voz. 3 días después de la boda que nunca fue, estaba sentada en el estudio de mi papá viéndolo empacar sus cosas, libros, papeles, sermones de más de 30 años. No tienes que renunciar, le dije por enésima vez. Y sí tengo, me respondió cansado pero firme. No puedo seguir predicando sobre el matrimonio sabiendo lo que pasó en el mío. La gente merece algo mejor. Mi papá se había envejecido en solo 3 días. Tenía más arrugas, los hombros caídos, pero también se le notaba en paz, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté. Me ofrecieron un trabajo en una iglesia chiquita en Vermont. Solo por un tiempo mientras encuentran a alguien fijo. Me servirá para pensar qué sigue. ¿Y mamá? Pregunté. Su cara se endureció. Tu mamá tomó sus decisiones. Ahora que se aguante con las consecuencias. Por la ventana, vi a Diana metiendo maletas en su coche. Se iba a vivir con su hermana en Baltimore, la única de la familia que todavía le hablaba. ¿Ya hablaste con ella? Solo una vez. Para decirle que ya metí la solicitud de divorcio. Esa palabra quedó flotando en el aire, divorcio. En mi familia esa palabra era impensable. Mis papás llevaban 31 años juntos. Siempre nos enseñaron que era hasta que la muerte los separe. O lo siento, papá, le dije. Y no tienes por qué. Me salvaste de seguir viviendo una mentira. Cerró una caja con cinta, con movimientos lentos, como si cada acción le doliera. Me hubiera muerto sin saber con quién estaba casado en realidad. Tocaron la puerta. Papá fue a abrir mientras yo seguía empacando libros. Escuché murmullos en el pasillo. Luego entraron él y el juez Reed. El juez Harrison Reed también parecía otro. Su ropa ya no estaba tan impecable, y se le notaban las ojeras y el cansancio. Juez Reed, me paré y me acomodé los jeans. No esperaba verlo. Te necesitaba disculparme, dijo sin rodeos. Por mi hijo. Por lo que te hizo a ti y a nuestras familias. Lo miré bien.
No vi orgullo ni enojo, solo remordimiento de verdad. Gracias, le dije. Pero tú no eres responsable de lo que Nathaniel decidió hacer. ¿Seguro? Rió con tristeza. Yo lo crié para que pensara que podía tener todo lo que quisiera, que su carita bonita lo iba a sacar de cualquier lío. Yo creé al hombre que te traicionó. No, dije segura. Tú criaste a un hijo. Él fue el que eligió convertirse en alguien sin honor. Esa es su culpa. El juez asintió despacio. Victoria y yo estamos yendo a terapia, intentando entender en qué fallamos. No dejes que nuestros errores destruyan tu fe en el amor. Hay gente que simplemente está rota por dentro, le respondí, eso no quiere decir que todos los que amaron a esas personas también estén rotos por dentro. Me miró por un rato. Eres una mujer excepcional, me dijo. La mayoría estaría hecha pedazos después de lo que te pasó. Pero tú, en vez de eso, estás compartiendo sabiduría con un viejo tonto como yo. Aprendí del mejor, le contesté, mirando a mi papá. Cuando el juez Reed se fue, papá y yo terminamos de empacar en silencio, tranquilos. Ya caía la tarde, y el sol pintaba su estudio de dorado y ámbar. Cerró la última caja y miró alrededor, como despidiéndose del lugar que había sido su refugio por más de 10 años. ¿Te arrepientes de algo? Le pregunté. ¿Del divorcio? ¿De irte? No, me dijo, con una pausa. Lo único que siento es haber criado a una hija tan valiente como para elegir la verdad en vez de lo fácil. Eso, jamás me arrepentiré. 6 meses después, yo estaba en los jardines detrás de mi nuevo depa en Alexandria, Virginia, viendo cómo la primavera le ganaba al invierno. Los árboles de cerezo estaban llenos de flores rosas, y el aire olía a pasto fresco y nuevas oportunidades. Sonó mi celular, la llamada semanal de mi papá, como siempre para ver cómo estaba. ¿Cómo va todo en Vermont? Le pregunté directo. Muy bonito, todo tranquilo. La iglesia es chiquita pero sincera. Sin política, sin chismes, solo fe y comunidad. ¿Y eres feliz? Voy en buen camino. ¿Y tú? ¿Cómo va el nuevo trabajo? Hace 3 meses, me ofrecieron trabajo como editora senior en una editorial importante en Nueva York. Buen sueldo, buen ambiente, y lo mejor, estaba a solo unas cuadras de donde dejé mi antigua vida. Me encanta, le dije de corazón. La ciudad, el trabajo, el anonimato. Aquí solo soy Celeste. No la mujer del video viral. Te lo mereces. Un nuevo comienzo. El video de la boda ya no era viral, reemplazado por otros chismes más recientes. Pero por unas semanas, fui la mujer que eligió su dignidad en vez de quedarse callada. La que eligió la verdad sobre lo cómodo. Sí fue duro, pero al final me dio fuerza. Recibí miles de mensajes de mujeres que compartieron sus propias historias de traición, dándome las gracias por demostrar que sí se puede elegirse a una misma. ¿Has sabido algo de ella? Me preguntó papá, como siempre. No, respondí. Y era verdad. Diana había tratado de contactarme por medio de mi tía, amigos de la familia, hasta por mi exjefe. Pero yo dejé claro que no tenía nada que decirle. Hay traiciones que son demasiado grandes como para perdonarlas, al menos no con ese perdón falso que finge que nada pasó. Quizá algún día pueda hablar con ella. Pero hoy no. Todavía no. ¿Y Nathaniel? Su abogado llamó al mío el mes pasado. Dice que está yendo a terapia, que quiere arreglar las cosas. Me reí. Ya no con rencor. Le dije a mi abogado que la mejor forma de compensarme era dejándome en paz para siempre. Después de colgar, me senté en el jardín con mi café y un manuscrito. Era la historia de una mujer que reconstruyó su vida después de descubrir que su esposo le había sido infiel por 20 años. Sí, me identifiqué, claro. Pero aprendí a tomar fuerza de las historias de otras mujeres, no dolor. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y vi a un repartidor con un ramo enorme de flores silvestres, justo las que quería para mi boda, no esas rosas con piñas que eligió mi mamá. La tarjeta era simple, para alguien que eligió amarse a sí misma.
de alguien que entiende. Una amiga. Sin firma, sin nombre. Pero no lo necesitaba. En los últimos meses, había conocido a muchas mujeres que se atrevieron a dejar relaciones tóxicas, que decidieron hablar con la verdad, que escogieron su propia felicidad antes que seguir complaciendo a otros. Y eso era suficiente, éramos como una hermandad de mujeres que habían pasado por cosas duras, y nos apoyábamos entre todas. Puse las flores silvestres en un florero y las dejé sobre la mesa de la cocina. Se veían tan bonitas que llenaron de luz toda la casa. Luego regresé al jardín, a seguir leyendo mi manuscrito, a seguir con la vida que estaba construyendo, paso a paso, con decisiones que ahora eran solo mías. Un año después, estaba parada en el escenario principal del Hotel Meridien, frente a cientos de escritoras, editoras y lectoras que habían llegado para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. En la mesa frente a mí había un letrero con mi nombre, Celeste Darren, conferencista principal, el poder de tu voz auténtica. Hace un año, usé mi voz frente a 200 personas en una iglesia, en el día que iba a ser mi boda, y tomé una decisión que lo cambió todo. No fue lo que todos esperaban, pero sí fue lo que era fiel a mí misma. Vi a muchas mujeres entre el público asintiendo, muy atentas. Mi historia se volvió importante para muchas personas. No por el chisme o el drama, sino por la verdad que representaba. Desde chicas, nos enseñan que es más importante no hacer olas, que es mejor ser buena que ser honesta. Que es más importante la comodidad de los demás que nuestra verdad. Me detuve un momento, pensando en esa mañana en el hotel, cuando me vi al espejo y decidí que ya no quería seguir siendo la misma. Y eso fue lo que aprendí, cuando eliges decir la verdad en lugar de callar, cuando decides ponerte a ti misma primero, en vez de seguir aguantando a los que te traicionaron, no solo cambias tu vida. También les das permiso a otros para hacer lo mismo. La gente aplaudió mucho. Después de mi discurso, muchas mujeres se acercaron para contarme sus historias. Me dijeron que ellas también habían elegido el valor en lugar del silencio, que habían decidido ser auténticas en vez de buscar agradar. Esa noche, ya tarde, me senté en la habitación del hotel con una copa de vino y empecé a leer mensajes que me llegaban de mujeres que habían visto mi discurso por internet. Muchas me decían lo mismo: gracias por mostrarme que se puede, gracias por elegir la verdad, gracias por no quedarte callada. Mi celular vibró. Era un mensaje de texto de mi papá. Vi tu discurso en línea. Tu mamá estaría orgullosa. Me quedé viendo el mensaje mucho tiempo. Sabía que hablaba de mi abuela, claro. Esa mujer fuerte y sabia cuyo velo usé el día que decidí no casarme. Ella me enseñó que la fuerza puede verse como elegancia, y que a veces, lo más amoroso que puedes hacer, es no permitir que otros te lastimen más. Pero, en el fondo, también pensé si tal vez se refería a Diana, mi mamá. Si en algún rincón de Baltimore, cargando con lo que hizo, mi madre había visto a su hija hablando de valor, y había sentido un poco de orgullo junto con el arrepentimiento. Tal vez nunca lo sabré, y está bien así. Fuera de mi ventana, Nueva York brillaba como si le hubieran aventado miles de diamantes sobre un fondo negro. Allá afuera había millones de personas tomando decisiones. Algunas valientes, otras no tanto, algunas que cambiarían vidas. Levanté mi copa de vino en silencio por todas ellas. Pero más que nada, por las personas que, como yo, deciden elegirse a sí mismas cuando el mundo les dice que se queden calladas. Por las que dicen la verdad aunque mentir sea más fácil. Por las que se alejan de relaciones que parecen bonitas por fuera, pero en el fondo son una cárcel. Por las que eligen la libertad, pensé. Incluso si esa libertad se siente como estar sola frente a todos, diciendo la verdad cuando todos preferirían seguir creyendo la mentira. Terminé mi vino, cerré la laptop y me preparé para dormir. Al día siguiente volaría de regreso a mi vida en Nueva York, a mi trabajo, a mi apartamento, a mi jardín lleno de flores silvestres. Una vida que construí no sobre los sueños de otros, sino sobre mi propia verdad. Y aunque no fue el final feliz que imaginé algún día, fue algo mejor, un nuevo comienzo que era completamente mío. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir, sino liberarte. Y lo más fuerte que puede hacer una mujer es elegirse a sí misma, cuando todos esperan que elija quedarse en silencio. A veces, el feliz es para siempre no es el que soñaste,
sino el que tú misma decides construir con tu verdad.